El eterno Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de poder dirigirnos a ustedes a través de este medio. Su hermano y amigo Joan Matos, quien les habla. Este es el ministerio para que no pequéis. Y en esta ocasión quiero continuar hablando del tema Dios es dador. Dios es dador. Sería la segunda parte de este tema. Vamos a utilizar como base para iniciar esta clase una palabra o un tema que es muy practicado en las iglesias, en la religión, y se habla de él de manera superficial, que es el diezmo. Vamos a usarlo como plataforma. No pretendemos pedirle dinero, así que relájese. Sino que vamos a usar el tema diezmo como plataforma para ver a quién iba dirigido y cuál era el fin del mismo. Este tema del diezmo y las ofrendas, tuvimos la oportunidad, gracias al Eterno, de impartir una materia a la iglesia Camino Vivo, Casa de Oración, que pastorea Ana Matos, y allí profundizamos un poco más y considero que ellos están entendidos de lo que tienen que hacer acerca del tema ya mencionado. Pero en esta ocasión solo vamos a usarlo como plataforma. La palabra diezmo en hebreo es maser. Maserot son los diezmos. Quiere decir que existen varios diezmos, que no es un solo diezmo, sino que hay diferentes diezmos. Pero yo quiero señalar algunos y basarme en uno en específico. Diezmo, parte de cualquier producto o fruto agrícola, así como del ganado que se dedicaba al santuario a los necesitados de Israel. El diezmo era parte de cualquier producto agrícola, así como del ganado que se dedicaba al santuario a los necesitados de Israel. Para nadie es un secreto que los autores de la Biblia, los hebreos, eran agricultores y pastores. Proverbio capítulo 3, verso 9 nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tu cosecha. Hay diferentes tipos de diezmo. El primero, Maser Shenim, primer diezmo. Se entregaba a los levitas para su sustento. Los levitas, a su vez, daban una décima parte de lo que recibían a los sacerdotes. Es el primer diezmo. Segundo diezmo, Maser Shanim. Se llevaba a Jerusalén y se comía en el templo. Tiene que ver con los animales que eran kosher, que eran permitidos. Se daba en los años 1, 2, 4 y 5 del ciclo agrícola de 7 años. Número 3, Maser Aní, diezmo del pobre. Y aquí me quiero basar. Se daba a los pobres en los años 3 y 6 del ciclo agrícola. Hay otro diezmo también, puede ser utilizada, la palabra diezmo puede ser utilizada para referirse a la donación de la décima parte de nuestro ingreso, como se practica. La noción del diezmo se basa en el concepto de que Dios es Señor del mundo y dador de todos los bienes, por lo que hay que entregarle las primicias y lo más selecto del producto de la tierra. Dios, que es el dueño, el Señor del mundo y dador de todos los bienes,
¿por qué habla que había que entregarle la primicia y lo más selecto del producto de la tierra? Como ya explicamos, el diezmo era una práctica judía y ellos eran agricultores y pastores. Legislación mosaica o ley de Moisés. La práctica del diezmo fue incorporada en la ley de Moisés. Pero aquí hay un problema, porque hay personas, yo he encontrado personas que me dicen, miembros de iglesia, que tienen pastores, que dicen algunas cosas que fue en el tiempo de Moisés. Y por tanto ya eso pasó porque fue en el Antiguo Testamento. Pero fíjese, la práctica del diezmo fue incorporada, fue dada en la ley de Moisés. ¿Cómo es que muchos dicen, eso fue en el tiempo de Moisés, ya eso pasó? Algunas cosas que uno le explica, pero cuando se habla del diezmo y las ofrendas que fue en el tiempo de Moisés, ¿por qué eso entonces sí lo toman? Le quiero dar un consejo. Cuando usted escuche a un líder que le diga a usted en algunas cosas, eso fue en el tiempo de Moisés, no hay que llevarlo. Por ejemplo, dígale que si el diezmo también tiene que llevarlo, que también fue en el tiempo de Moisés. Y usted verá. Y usted verá cómo quedarán enemigos. Porque eso fue legislación mosaica. Baikra o Levítico, capítulo 27, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Eterno es cosa dedicada al Eterno. ¿Ok? El diezmo de la tierra, la primicia de los frutos que se entregaba como diezmo. Verso 32 de Levítico, capítulo 27. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Eterno. Aquí, en el verso 32 de Levítico, capítulo 27, aparece de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Eterno. El pastor que llevaba siempre con él una vara, él buscaba un lugar estrecho y las ovejas empezaban a pasar una por una, y la décima él le dejaba caer la vara con la punta tintada, y aquella a que él le dejaba caer la vara la teñía y la dedicaba al Eterno como diezmo. La décima oveja era una práctica judía. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Cuál era el propósito de esto? De mantener a quienes no producían riqueza, como la tribu de Leví, los sacerdotes, y a lo desposeído o pobre de la nación. Ya entiendo cuál era el propósito. De mantener a quienes no producían riqueza, como la tribu de Leví, los sacerdotes, y a lo más desposeído o pobre de la nación. Deuteronomio o Devarim, capítulo 26, verso 12. Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, recuerden que le hablé acerca del diezmo del pobre, Maser Aní, diezmo del pobre, que se daba en el año tercero. En el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces quiere decir que el diezmo
era dado también al levita, al extranjero, que no tenía tierra para sembrarla, para trabajarla, al huérfano, aquel que no tenía familia, que estaba totalmente que no tenía nada, ¿ok? Y a la viuda. Entonces el diezmo era dirigido específicamente a los levitas y luego distribuido a un grupo de personas necesitadas. En la segunda mención del diezmo se indica que ha de entregarse a los levitas de cada distrito como una remuneración a su servicio en el santuario, ya que ellos fueron excluidos de la heredad y reparto de la tierra de Canaán, en compensación a lo cual se le entrega el diezmo que podía comer en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia. Quiere decir que a los levitas que no le tocó tierra, los sacerdotes que estaban siempre en el templo, en el tabernáculo sirviendo, a ellos se le entregaba el diezmo. Número capítulo 18, verso 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Sea como fuera, el diezmo en el antiguo Israel era practicado por aquellos que poseían los medios de producción de aquella sociedad pastoral y agrícola. A los siervos y a los pobres no se les requería diezmar. Quiere decir que aquellos que tenían los medios de producción de aquella sociedad pastoral y agrícola, eran los que tenían esta obligación. A los siervos y a los pobres no se les tomaba el diezmo. Escuche eso. En el Nuevo Testamento también habla del diezmo. Sí, pero tenemos que ir entendiendo, según la narrativa, según lo que dice el texto, el diezmo era entregado a los levitas. Los levitas daban una parte a los sacerdotes y ellos luego también distribuían ese diezmo a los que tenían necesidad. Dios le pedía el diezmo no porque él lo necesitara, porque Dios puede hacer un milagro de donde sea. No era para molestar, sino para quitarle la avaricia. Pero se entregaba el diezmo a los levitas y se repartía entre los sacerdotes, pero también le llegaba una porción a los pobres, a los mendigos, a los huérfanos, a la viuda. Es interesante esa práctica que se hacía en aquel entonces. La mentalidad de la palabra, la mentalidad del Eterno es ayudar, es dar a aquel que no tiene nada. Hoy en día se ha malinterpretado mucho esto y la gente pide diezmo para pro templo, pro abanico, pro guagua, pro lo que sea, pero nunca se hace un pro para ayudar a aquel que está desposeído o para ayudar a aquel huérfano, para ayudar a un extranjero. Usted no escucha ese tipo de diezmo. En el Nuevo Testamento también habla del diezmo. Mateo, capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Qué interesante aquí hablando de Josué,
Dice, porque diezmáis la menta. Eso no se diezmaba porque era un tipo de árbol y ellos lo diezmaban también. Eran cumplidor de esto, pero eran hipócritas. Este grupo de fariseos hipócritas que diezmaban hasta de lo que no se diezmaba. Pero fíjense qué interesante lo que sigue. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Por qué? Porque ya en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, fue donde se habló por primera vez, fue donde se dio este tema acerca del diezmo. Estaba en la ley. Por eso le decía, cuando usted escucha personas decir, eso fue en el tiempo de Moisés, miembro de congregación, yo le pregunto siempre, entonces, ¿por qué tú diezmas y ofrendas si fue en el tiempo de Moisés? Te tienen manipulado. No están hablándote bien, no te están enseñando lo que te tienen que enseñar. No conoce la palabra, no conoce la ley. Jesús dijo que no vino a abolir, sino a cumplir. Continúa diciendo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, y de eso hablamos en el video anterior, la misericordia y la fe. Quiere decir que lo más importante de la ley, la justicia, que tiene que ver con ayudar, la misericordia y la fe. Entonces, aquel que dice, eso fue en el Antiguo Testamento, eso pasó, le está diciendo a usted que no tiene fe. Esa fe de la cual habla es una fe de mentira. Esa misericordia que se habla de la boca para afuera no se practica. Por eso es que hay tanto vacío en la religión. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se practica. Lo más importante de la ley, de la Torá, es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí hay un presente continuo. O sea, se puede hacer sin dejar de hacer aquello, ya que en el tiempo de Josué, en el siglo I, aún el templo existía. Por eso era necesario hacerlo, sin dejar de hacer aquello. Seguimos en el Nuevo Testamento. Hay un personaje en el Nuevo Testamento del cual se habla mucho y se predica, pero lo han malinterpretado y se habla de él algo que él no es, llamado Zaqueo. Zaqueo, hay personas que predican y dicen que era un ladrón, que era un saqueador, que engañaba a la gente. Y se dice de Zaqueo también que Zaqueo le cobraba a la gente de más y que le devolvió 4 veces lo que le robó a la gente. Yo he escuchado todo este tipo de prédica, pero eso no aparece en la Biblia. ¿Escuchó eso? Eso no aparece en la Biblia. Si Zaqueo estuviera en este tiempo, demandaría a muchos cristianos evangélicos por levantarle esa calumnia. Zaqueo, en hebreo, significa puro, inocente. Primer punto. No es un saqueador. El significado de su nombre es puro, inocente. Oiga eso. Y el nombre tenía un sentido profético. Escuche esto. Era puro, inocente. Y mucha gente dice que era un saqueador por el nombre de Zaqueo. Fue un publicano rico que aparece en el Nuevo Testamento. En Lucas, capítulo 19, verso 1 en adelante. Cuando Jesucristo entra a Jericó. Allí aparece. Zaqueo era cobrador de impuestos. Lo único que hacía mal, para la época lo veían mal, era que siendo judío, trabajaba para los romanos y le cobraba impuestos a los judíos, ¿verdad? Tenía
este oficio que era dado por los romanos tenían oprimido por completo a Israel, y todo aquel que trabajaba para Roma y cobrarle impuestos a los judíos ya era como descartado. No lo veían bien, ¿ok? Ahora, vamos a ver si en verdad Zaqueo devolvió 4 veces más lo que se había robado, como muchos dicen. Lucas capítulo 19, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vamos a ver. He aquí, Señor. Zaqueo se pone en pie y hace un reto. Eso es como que uno diga que se ponga ahora mismo de pie aquel que dice que yo le robé algo. Que se ponga de pie. Es un desafío lo que Zaqueo está haciendo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No dice que devolvió, dice se lo devuelvo. En otra palabra, que se ponga de pie el que dice que yo le robé, que se lo voy a devolver 4 veces. Nadie se puso de pie porque él no robó. Cuando la gente predica esto diciendo que Zaqueo robó, que Zaqueo devolvió, no está predicando lo que dice la Biblia. Se está imaginando lo que dice la Biblia. Y la gente dice amén a veces a eso. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué Zaqueo le daba la mitad de los bienes, de sus bienes, a los pobres? Miren, a los pobres o a la persona de un recurso medio se le permitía diezmar el 20% o el 22%. No era el 10%. Escuche ahora. Pero a los ricos se le exigía diezmar la mitad. Escuche esto. Zaqueo sabía muy bien que el diezmo iba dirigido a los pobres. A los pobres. A los necesitados. A los que necesitan de verdad. A la viuda. A los huérfanos. Y él dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Como en el templo no querían recibirle el dinero. ¿Por qué? Porque él trabajaba para los romanos y no querían ese dinero. Por lo menos eran más sinceros que los de hoy en día. Los de hoy en día reciben el dinero no importa de dónde venga y lo cogen. Mas, sin embargo, los saduceos que estaban en el templo no aceptaban ese dinero. Escuche eso. Si hoy en día lo toman, no importa de dónde venga. Y esto es un tema. Zaqueo sabía que el diezmo era dirigido, era para ayudar a los pobres. Y por eso él dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Este hombre, hijo de Abraham. Zaqueo estaba cumpliendo el mandamiento. Nunca robó. Pero como no querían recibir el dinero en la congregación o en el templo, lo dirigía a personas necesitadas. Qué lindo es cuando nosotros podemos llevar nuestras ofrendas, nuestro diezmo, en manos de personas que se preocupan por aquello que no tienen nada.